Siento que está de más decir que jugar con lo desconocido nunca es buena idea. Brujería, ouijas, invocaciones, todo aquello que es ajeno a nuestra comprensión puede tener consecuencias fatales, tanto para nosotros como para terceros y allegados, y de eso tratan las historias de hoy. Historias donde personas han sido víctimas de prácticas oscuras. Así que tengan lista su bebida, su rosario, y los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculte en sus casas. Hace poco estaba recordando a un viejo amigo de la familia. Tenía tiempo sin acordarme de él, y de hecho, lo que me trajo su recuerdo a la mente fue el Día de Brujas. No porque fuera una fecha especial para él, ni mucho menos, sino porque el algoritmo de YouTube me empezó a recomendar relatos relacionados a brujas y brujerías por la fecha. Tal vez se pregunten qué tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, la realidad es que tan pronto se me vino a la mente su recuerdo, con él vino también el recuerdo de todo el misterio que rodeó su partida. Su rápido deterioro y su repentina muerte fue motivo de mucha especulación. Sin embargo, todos los que lo conocimos concordamos en algo, y es que él fue víctima de brujería. Fue eso lo que lo mató. Antes de contarte más, Nick, quiero que estés al tanto de que no usaré su nombre real, y los detalles específicos que solo te confío a ti, espero por favor los omitas si decides contar la historia. Más allá de ello, todos los hechos aquí descritos son verídicos y puedo dar fe y testimonio de ello. Franklin y mi padre se conocieron en el trabajo. Si no estoy mal, fue por la década del 2010, tal vez un poco antes. Y aunque Frank tenía un cargo superior al de mi papá y era prácticamente el jefe del departamento para el que trabajaban, pronto entablaron una amistad que trascendió esa barrera de jefe y empleado. Muchas de las personas que lo conocieron lo tenían en alta estima. A veces tenía un carácter fuerte, pero eso no le quitaba que fuera una buena persona, y que en muchas ocasiones nos sacó de más de un aprieto. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, ya que a veces solía acompañar a mi padre al trabajo, y pese a lo agradable que era, Franklin tenía un punto débil, y ese eran las mujeres. No era que fuera mujeriego per se, pero sí una persona un tanto enamoradiza. No era muy agraciado, pero lo compensaba con un gran carisma y el hecho de tener un buen trabajo era un plus. Lamentablemente, cuando tienes estas características, a veces atraes al tipo de persona equivocada. Franklin de repente conoció a una mujer de la cual se fue enamorando con el tiempo. Al principio no notamos nada raro al respecto. No la habíamos visto, no la conocimos por un tiempo de hecho, pero sabíamos que estaba con ella porque él nos contó cuando inició la relación. Pero al poco tiempo, el cambio en Franklin comenzó a notarse, a hacerse palpable. Todo comenzó con un ligero cambio en su apariencia. Él era un hombre fornido, robusto, corpulento, y a pesar de su edad era alguien que se mantenía activo y sobre todo por el trabajo. Pero después de que él empezara a salir con ella, comenzó a adelgazar de manera muy rápida. No como normalmente suele suceder, que vas perdiendo un poco de peso con los meses. No, absolutamente que no. Franklin adelgazó de una manera tan rápida en tan poco tiempo que todos empezamos a preocuparnos por su salud. Pensamos que tal vez el estrés del trabajo le estaba pasando factura, que quizás no le quedaba tiempo de alimentarse bien o que estaba padeciendo algún percance de salud que no quería compartir con nosotros. Incluso en más de una ocasión mi padre le preguntó que si estaba bien, a lo que él decía que sí, que estaba normal, que mi padre solamente veía cosas donde no las había, pero que se estuviese tranquilo. Paralelo a ese deterioro físico que estaba empezando a notarse, los problemas económicos también comenzaron a tocar la puerta de Franklin. Y esos mismos problemas no tardarían en llegar a la empresa también. Dentro de los trabajadores se comenzó a correr la voz de que habían ciertas irregularidades con los pagos, ya sea que no estaban completos, que no se estaban pagando las horas extras
o bien que se demoraban, e incluso llegó al punto en que a más de uno se le empezó a deber el mes entero de trabajo, lo cual generó muchos descontentos y conflictos dentro de la empresa. Aquello era algo impropio de él, ya que siempre había sido muy cumplido y correcto con el dinero, y no contento con eso, el carácter de Franklin dio un giro de 180 grados. Se volvió alguien poco comunicativo. Ya no era la misma persona alegre y carismática que alguna vez conocimos. Se volvió una persona irritable, testaruda, insufrible. Lo único que parecía mejorarle el ánimo era cuando iba a verse con aquella mujer. De resto, Franklin ya era alguien muy difícil de tratar. Y eso solo empeoró su relación con gran parte de sus empleados, quienes con justa razón y al ver todo lo que estaba pasando decidieron renunciar. Mi padre fue de los pocos que se quedó con él aquellos meses posteriores, y fue durante este periodo que por fin conocimos a la susodicha novia de Franklin. Yo casualmente había acompañado a mi papá ese día en el trabajo. Llegamos por la mañana y solo estábamos los empleados. Frank le había dicho al supervisor que nos abriera, que él estaría fuera en la mañana y que volvería al mediodía para ver cómo avanzaba el proyecto en el que estábamos trabajando. Cuando se dio la hora del almuerzo lo vimos llegar, pero esta vez venía acompañado por la que era su novia, aquella mujer con la que llevaba saliendo ya un tiempo. Lo primero que nos impactó fue el contraste tan grande que había entre esa mujer y Franklin. Frank parecía un muerto viviente, literal, un zombie al lado de aquella mujer. Y no quiero sonar superficial, que me perdonen las chicas de la comunidad, pero aquella mujer no es que fuera una modelo de revista, ni mucho menos. Era alguien normal, una mujer de mediana edad, corpulenta, pero eso sí, muy bien arreglada. No creo. Estoy seguro que todos en ese momento pensamos lo mismo. Así que ella es la que lo trae así. No solamente le está drenando el bolsillo, también le está drenando el alma. Franklin se acercó a mí y a mi padre y nos la presentó. Tan pronto estreché la mano de esa mujer, sentí muy feo. Un escalofrío me recorrió la nuca hasta la parte baja de la espalda. Sentí un vértigo, un vacío en el estómago que podía traducirse a un miedo. Un miedo puro. Era un aura, una vibra tanto asquerosa como amenazante lo que percibí de esa mujer. Dicen que uno puede sentir las energías de las personas, ¿verdad? Cuando recién las conoces a primera instancia, tienes ese instinto de supervivencia que te advierte si algo es seguro o no. Y créanme, no exagero cuando les digo que en ese instante me sentí en peligro. Y a mi padre le pasó igual. Ella estrechó su mano también, con una sonrisa falsa, casi que obligándose a sí misma a ser cortés. Y tan pronto nos dio la espalda y siguió su camino hacia la oficina, mi padre y yo nos volteamos a ver con la misma expresión en el rostro. Esa de ¿sentiste lo mismo que yo? Y de hecho me lo preguntó, porque vio cómo me paralicé por un momento y casi no reaccioné. Y aquello lo hubiésemos dejado en que solamente eran ideas locas de nosotros. Pero más tarde, después de que ella y Franklin se fueran, estuvimos conversando con los demás compañeros. Ellos dicen que sintieron lo mismo que nosotros. Y más allá de aquella extraña sensación, todos ahí nos comenzamos a sentir mal de una manera u otra. Algunos sintieron mareo. A mi papá le dio migraña y yo aún tenía esa sensación en el estómago que luego me hizo vomitar. Era como si la sola presencia de aquella mujer hubiese causado todo eso. Como si el estar ahí nos hubiese drenado a todos en ese instante. Ella volvió días después, y esta vez todos se hicieron los locos y la saludaron de lejos. Y en esa ocasión en específico pasó algo raro después de que se fueran, y es que la silla dentro de la oficina de Franklin se movió sola, no de manera sutil, sino que se escuchó, incluso algunos vieron cómo fue arrastrada bruscamente del escritorio. Desde entonces, cada que esa mujer venía, después de que se volviera a ir, todos, sin excepción alguna, hasta el más escéptico de nosotros, terminábamos orando. Y con cada visita que le hacía a Franklin,
Él se notaba más y más acabado, mientras que ella, por el contrario, se veía cada vez mejor, más llena de vida. Cada vez llegaba con prendas más caras, mejor vestida, mejor maquillada, las uñas recién hechas. Ustedes ya se imaginarán. Finalmente los problemas se fueron acumulando hasta el punto en el que Franklin tuvo que declararse en bancarrota, y al poco tiempo mi padre se fue de la empresa y luego los demás le siguieron. Tratamos de mantener contacto con él, pero no quiso. Se aisló por completo de todos, incluso de sus familiares, a excepción de algunos cuantos. A los 4 meses de habernos ido, nos topamos con un compañero de nosotros, Eddie, al que le decíamos cariñosamente Edward, un chico de unos 20 y pico que también llevaba un tiempo trabajando con Franklin. Él fue el que nos dio la lamentable noticia de que Frank había fallecido. Resulta que Eddie se encontró con una de las hermanas de Franklin, y ella le dio la noticia a él. Al parecer todo fue muy repentino. Dice que en sus últimos días lo pasó desvariando mucho, que se había vuelto paranoico, como si tuviera miedo de que alguien lo estuviese siguiendo. A veces era agresivo, y en más de una ocasión lo encontraban por ahí caminando en medio de la calle, y tenían que llamarla a ella para que fuera por él. La hermana de Franklin dice que ese hombre ya no era su hermano, de lo irreconocible que estaba al final, y solo se le ocurría un responsable: su exmujer. Esa perra lo tenía rezado. Fue lo que le dijo a Eddie. Según ella, la mujer de su hermano era alguien que estaba involucrada en las artes oscuras. Brujería, pero brujería de la pesada. Yo sé quién es esa mujer. Sé que se la pasa con las... Todas ellas son brujas. Todas ellas son las responsables de lo que le pasó a mi hermano. La noticia la recibimos con tristeza y con culpa también, porque sentimos que todo se hubiese podido evitar, que hubiésemos podido intervenir más por él, si tan solo nos hubiésemos atrevido a confrontarlo. Pero como les digo, Franklin se había vuelto una persona sumamente difícil de tratar, y posiblemente si le hubiésemos tocado el tema, ahí hubiera quedado la amistad con mi padre. Esa mujer nos la cruzamos en diferentes ocasiones, aunque siempre la evitamos. Siempre está con un grupito de otras 3 más. Se le ve tan tranquila, tan alegre, como si nada. Es triste, de verdad que es triste, y da mucha rabia al ver cómo la mala intención de una persona puede llegar a dañar a otros. Y jode más ver que esa persona va por la vida sin pagar por lo que hizo. Pero quiero creer, de verdad quiero creer, que tarde o temprano le va a llegar el karma. Franklin no merecía irse así. Espero que esto les quede de lección. Espero que ustedes se fijen bien de quién se enamoran, y si tienen que desconfiar, háganlo. Es mejor prevenir que lamentar. Hola, sé que muchas personas son escépticas al tema de la brujería y las prácticas esotéricas. Sin embargo, yo no. Verán, cuando era niño tuve lo que estoy seguro fue un encuentro con una obra de brujería. Y no solamente con la obra, sino que también puedo jurar que vi a las brujas responsables de aquel acto. Como la mayoría de chicos, yo tenía un grupito de amigos conformado por varios chicos del barrio con los que todos los días sin falta me juntaba a eso de las 4 de la tarde cuando ya terminaba mis tareas. Salíamos a recorrer por ahí el barrio y a jugar. Uno de nuestros sitios favoritos era una cancha de tierra que quedaba cerca de mi casa, a la cual solíamos ir a jugar fútbol o béisbol, o simplemente a sentarnos en las gradas a charlar. Un día como cualquier otro, fuimos a la cancha y estábamos en las gradas de la tribuna. Yo me puse a jugar, a saltar desde el último escalón como el niño inquieto que era. Y en una de esas, noté que a unos metros más adelante de nosotros, justo debajo del tronco de un viejo árbol, había algo que sobresalía por entre la tierra. No se habían molestado en cubrirlo bien, era como si hubiesen tenido prisa al momento de ocultarlo. El caso es que yo fui hasta el árbol y al llegar,
vi que lo que sobresalía de la tierra parecía la esquina de una caja de madera. Llamé a los demás para que vinieran a ver, y pronto estábamos todos alrededor del árbol, escarbando ese lugar para sacar lo que sea que había ahí. Y eso resultó ser una caja. Se notaba que estaba vieja, pero lo que más llamó nuestra atención es que al desenterrarla por completo y abrirla, dentro había un muñeco de trapo. Estaba confeccionado por tiras de tela vieja. Tenía una cuerda con varios nudos alrededor del cuello y no tenía un rostro como tal, solo 2 botones negros por ojos y ya. Ninguno de nosotros se atrevió a tocar aquel muñeco. Si bien éramos niños, no éramos tan ignorantes como para no saber que aquello era algo malo. En el fondo de aquella caja pude ver que habían fotografías de un hombre. ¿Es un muñeco vudú?, preguntó uno de los chicos con un tono que no sé si era más bien una pregunta o una afirmación. Milton, uno de los chicos más grandes, tomó la caja, la cerró, volteó a ver hacia los lados como asegurándose de que nadie la fuera a ver, y al mismo tiempo, tratando de que aquel muñeco no lo fuera a tocar, volvió a poner la caja en la tierra y procedió a enterrarla de nuevo. Ayúdenme a esconderla. Si estaba enterrada aquí es por un motivo. Creo que ni siquiera debimos haberla sacado en primer lugar, mucho menos haberla abierto, dijo él con un tono serio. Sin poner pero alguno hicimos exactamente eso. Volvimos a enterrar todo y lo dejamos bien cubierto esta vez. Tan pronto como terminamos de cubrir esa caja nos fuimos de ahí y acordamos no hablar de eso con nadie, porque no queríamos arriesgarnos a que quien fuese que haya enterrado ese muñeco ahí se diera cuenta que lo habíamos descubierto. Al día siguiente tuve que pasar por la cancha. Iba en mi bici, de camino a la panadería, cuando desde la calle vi que había alguien parado bajo aquel árbol, justo en el lugar donde estaba enterrado el muñeco en la caja. Al principio pensé que solamente era una persona, pero luego vi bien que eran 2 señoras muy extrañas que vestían igual. Tenían un vestido negro de mangas largas pegado al cuerpo que hacía resaltar más su extrema delgadez, y el cual estaba cubierto por una capa de polvo, ambas de pelo castaño recogido en una moña, muy pero muy desaliñado. No pude evitar ver hacia el piso, y noté que la tierra la habían movido. Habían escarbado justo en ese lugar donde estaba enterrada aquella caja. Sé que se dieron cuenta que yo sabía que había algo ahí, y quizás lo siguiente lo haya visto mal debido a la distancia a la que me encontraba, pero cruzamos miradas por un instante. Y en ese corto lapso de tiempo, a mí me pareció que tenían los ojos completamente negros. No podía verles la retina, solamente una negrura que no era normal. Aunque el contacto visual fue breve y aparté mi vista tan pronto las vi, supe que me siguieron con la mirada hasta que doblé la esquina y bajé hacia la panadería. De regreso a mi casa tomé otra ruta para no cruzar por la cancha. No quería cruzarme a esas mujeres de las que yo estoy seguro eran brujas. Decidí contárselo a los chicos por precaución. Se les describí tal cual como eran, cómo vestían, su contextura, su tono de piel que era bien pálida ahora que lo recuerdo. Y lo extraño de todo es que aquel era un barrio donde todos se conocían con todos, pero cuando discutimos acerca de aquellas mujeres, llegamos a la misma conclusión. Y es que nunca habíamos visto a alguien con esa descripción hasta ese día. No sabemos de dónde salieron, si recién llegaron o si siempre estuvieron ahí. De todos, yo fui el único que las vio. Y fue solo cuestión de esa vez. Sin embargo, por un largo tiempo tuve pesadillas con ellas. Pensaba que en cualquier momento se me iban a aparecer en mi cuarto. Y creo que ese miedo se lo pegué a los demás, ya que poco a poco dejamos de frecuentar la cancha, hasta el punto que empezamos a evitarla por completo. Ahora, ya de mayor, me doy cuenta de lo afortunado que fuimos. Corrimos con suerte de que nada malo se nos pegara ese día, de que aquellas brujas no vinieran por nosotros. No sé si alguien más las haya visto, espero que no. Y aunque no haya sucedido nada, sigue siendo una experiencia desagradable y que siempre
siempre me va a perseguir. Gracias por leerme. Te mando un abrazo. Muy buenas tardes o noches. Hoy quiero compartir una historia que mi papá me contaba de niño y que recientemente me la volvió a relatar la vez que fui a visitarlo. Fue algo que sucedió en la familia, precisamente a una de sus hermanas cuando él era un niño y mi tía ya era toda una jovencita. Es algo corta, pero sin duda deja mucho en qué pensar. Mi tía era una mujer muy bella. He visto fotografías de cuando estaba más joven y se entiende por qué tenía tantos pretendientes en el pueblo. Mi padre y sus hermanos, 4 en total, crecieron en una casita humilde, donde todos compartían habitación e incluso la misma cama. Y durante una noche, algo comenzó a visitarlos. Mi papá dice que se despertó a mitad de la noche porque escuchó un ruido afuera de la ventana. Él lo describe como la voz de un hombre muy ronca como de viejo, una voz que murmuraba algo que no podía entender. Sin embargo, él dice que no eran simples balbuceos. La voz se escuchaba muy bien articulada, por lo que debería tratarse de un idioma que él desconocía. Mi padre entonces se paró de la cama y antes de asomarse despertó a uno de mis tíos, al mayor de todos. Le hizo señas para que no hiciera ruido y con un gesto le dijo que escuchara atentamente. Pronto le siguieron mi otro tío y mi tía, quienes al escuchar eso se acercaron a la ventana. Poco a poco fueron corriendo la cortina y vieron que afuera no había nadie. Nadie, a excepción de un cerdo negro de gran tamaño que estaba parado sobre sus patas traseras. Obviamente se llevaron un susto a ver a aquel enorme animal viendo en dirección a su cuarto, pero lo que los asustó más fue que tan pronto vio que mi tía se asomó, aquel cerdo dio unos pasos al frente. Su rostro, según mi padre y mis tíos, era una mezcla entre el de un hombre y un cerdo. Asustados corrieron a despertar a mi abuelo, quien al asomarse por la ventana también lo vio. Lejos de salir a confrontarlo como algunos esperarían, él se encerró con los niños y con mi abuela en su habitación. Y se quedó parado en la ventana por casi una hora hasta que dijo: ya se fue, pero hoy van a dormir aquí. Tranquilos, todo va a estar bien. Él salió de la habitación y por toda la casa, tanto en las ventanas como en las puertas, comenzó a dibujar una cruz. Y aquello se repitió por varias noches, hasta que un día mi tía se despertó gritando y llorando. Decía que algo la quemaba por dentro, que sentía como si alguien la estuviera jalando por los pies. Mientras todos la fueron a atender, mi tío se asomó por la ventana y afuera estaba aquella criatura. Esta vez mi abuelo sí salió con la escopeta en mano y lanzó 4 tiros en dirección a aquel cerdo. Y a pesar de su gran tamaño, esa cosa corrió muy rápido por el sendero que atraviesa la parte de atrás de la casa, perdiéndose así en la oscuridad. Al amanecer fueron a visitar a la curandera del pueblo, una señora que era muy bien versada en los temas de la brujería y todo eso. Y casualmente fueron con mi tía. Tan pronto mi tía llegó, lo primero que le dijo la curandera fue: niña, te tienen velada. El que se fijó en ti te quiere como esposa, pero sabe que no te puede tener. Por eso te quiere robar. La mujer les dijo que un brujo se había enamorado de mi tía, que se había obsesionado con ella y que quitárselo de encima no sería tarea fácil. Pero unas cuantas sesiones después lo logró. Mis padres y mis tíos nunca más volvieron a ver esa criatura. De hecho, lo que sea que le hizo la curandera funcionó, porque terminó por ahuyentar a aquel ser, aquel brujo como ella lo describía. Ellos nunca entraron con detalle con respecto a lo que pasó en aquellas sesiones. Lo importante es que aquello se había ido, y eso era suficiente para estar tranquilos. Como les dije, es una historia corta y tal vez no sea la más aterradora, y posiblemente a algunos les resulte difícil de creer, pero la verdad es que allá afuera hay cosas que no podemos explicar todavía. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? ¿Han tenido una experiencia con algún brujo de este tipo?
Me gustaría saberlo. De verdad, gracias por escucharme. Bueno, se supone que este relato que les acabo de contar iba a ser el último de esta recopilación. Sin embargo, mientras grababa este video se me vino a la mente un caso el cual leí y que vi también hace unos años atrás. No tanto, es un caso relativamente reciente. Fue de hecho una historia que se hizo viral en su momento y que posiblemente, si ustedes son de Venezuela, quizás conozcan este caso un poco más de cerca. Normalmente no suelo hacer este tipo de intervenciones, no suelo tratar casos que ya son conocidos por el público popular, pero siento que más allá de compartirles un relato más, quiero que lo vean más como un motivo de reflexión. Si bien es un caso público y que se puede investigar, igual les recomiendo mucha discreción. De verdad, mucha sensatez con sus comentarios, mucho respeto, ya que lamentablemente involucra el fallecimiento de una persona muy joven a causa de estas prácticas de las que hoy estamos tratando. Queda ya a criterio de cada uno de ustedes si después de esta historia deciden investigar este caso por cuenta propia. Como les digo, la información está ahí afuera, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Google. Sin embargo, les vuelvo a recalcar, y se los pido encarecidamente, sean muy, pero muy respetuosos con este caso. Los nombres los cambiaré no por cuestión de privacidad, como ya saben, esto es un caso público, sino más bien para mayor facilidad narrativa. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la última historia del día de hoy. Este es un caso un tanto controversial, un tanto fuerte y puede que hasta delicado para algunas personas. Es el caso de una joven que terminó con la vida de otra por medio de la brujería. La historia toma lugar en La Guaira, Venezuela, y todo comenzó cuando una chica de 15 años de edad, a la cual llamaré Ana, se enamoró de un hombre, de Raúl, quien estaba comprometido. María, una joven de 19 años, y quien era la prometida de Raúl, al enterarse de la infidelidad de su pareja, no terminó su relación con él. De hecho, lo que hizo fue planear su venganza. Y no contra el que sería su marido, sino contra el amante. Contra Ana, que solamente era una niña que estaba siendo manipulada por un hombre mayor. María era alguien que estaba envuelta en las prácticas ocultistas, alguien que se dedicaba a la magia negra y que contaba con el apoyo de su, entre comillas, madrina, quien era la que le enseñaba todo lo relacionado a este mundo. La venganza que había planificado consistía en hacerse amiga de Ana, amigas íntimas. Tanto así que una vez hubo el primer contacto, de ahí en adelante la amistad entre ambas fue haciéndose más fuerte, hasta el punto en el que María ya era prácticamente parte de la familia de Ana. Incluso le decía mamá a su madre. Las chicas se volvieron inseparables. Iban a todas partes juntas, al cine, a la playa, y supuestamente María también comenzó a involucrar a Ana en este mundo del espiritismo. La primera parte de la venganza de María ya estaba completa. Ya tenía la absoluta confianza de Ana y es aquí cuando lleva su plan al siguiente nivel. La venganza de María consistía en montarle un muerto a Ana. Prácticamente era hacerle trabajos con huesos y cenizas de muertos, materiales que obtenía a través de la profanación de tumbas. Tomaba también objetos personales de Ana sin su conocimiento y luego procedía a enterrarlos con un muerto en el panteón de la localidad. Y si eso de por sí no les resulta macabro y enfermizo, sepan que pronto María comenzó a mezclar las cenizas y los huesos que obtenía de estas tumbas con la comida que a veces le brindaba a Ana. Todo esto con ayuda de su madrina, quien fue la que le ayudó a orquestar todo. Esta brujería, estos trabajos, pronto comenzarían a surtir efecto. Ana fue decayendo de una manera atroz. Su estado de salud era deplorable. La llevaron con médicos, pero no tenían idea de lo que sucedía con la pobre niña. Fue durante este deterioro que en medio de la desesperación sus padres grabaron aquel infame video que luego se propagó por todo internet.
un video en el que se le puede ver a María completamente fuera de sí, desgastada, malnutrida, y muchos empezó a especular. Decían que estaba poseída. Aquel video, cuando lo vi, sin mentirles, me dieron ganas de llorar. En serio, ganas de llorar de solo verla en ese estado. Dicho video se grabó con la finalidad de que algún espiritista lo viera y pudiera brindarle alguna luz a los padres de la joven, ya que los médicos no supieron darles respuesta. Lamentablemente, Ana terminó falleciendo en los brazos de su padre al poco tiempo de haber grabado dicho video. Y mientras todo esto sucedía, mientras Ana se debatía entre la vida y la muerte, entre la sanidad y la locura, María por su parte llevaba 15 días desaparecida. Pero curiosamente, y tal vez para agregarle sal a la herida o para disfrutar de su victoria macabra, se presentó justo un día después de que su supuesta amiga falleciera. Llegó ahí, a la casa de la abuela de Ana, preguntando con cinismo que dónde velarían el cuerpo. La familia de Ana estaba enfurecida claramente y la confrontación no se hizo esperar. María fue aprendida por las autoridades y terminó por confesar todo lo que había hecho. Les dijo el por qué, el cómo, el cuándo. Incluso los llevó al cementerio municipal y les mostró dónde estaban enterradas las cosas que le había robado a Ana. Para pesar y desgracia de la familia, y creo que para ofensa de la mayor parte de la comunidad, si no es que toda, María quedó en libertad debido a que la ley no reconoce la penalización a delitos relacionados con temas como la magia negra o la brujería. Las investigaciones posteriores arrojaron que Ana murió por un paro cardiorrespiratorio causado por una neumonía durante un ritual que se llevó a cabo para deshacer el maleficio, ya que, como les dije anteriormente, se creía que la niña estaba poseída. Aquella neumonía aparentemente era producto de una infección respiratoria a causa de la ingesta de los restos humanos. Y aunque podría y debería procesarse a María porque confesó que fue ella quien le dio de comer restos humanos a Ana, y es a causa de esto que sufrió una infección que terminó por causarle la muerte, la triste realidad es que esta mujer quedó impune. Casos como este hay muchos, demasiados. Si lo cuento ahora es porque, como les dije al principio, es una invitación a reflexionar, a cuidarnos de los que nos rodean, a no jugar con lo que desconocemos. A los padres de la comunidad es una invitación a que cuiden mucho a sus hijos, tengan la edad que tengan, no los desamparen. Y a los más jovencitos que me escuchan, sepan escoger bien sus amistades. Y sepan también que cuando un padre les dice que ciertas compañías no les convienen, escúchenlos. Tengan criterio propio, sí, eso nunca se lo puedo quitar a nadie. Pero muchas veces por cosas como estas es que los padres son tan protectores. Así que tengan un poquito de consideración y paciencia con ellos también. No lo hacen por mal. Yo no soy quien para dar consejos de ningún tipo, pero créanme que con el video de hoy se me vino a la mente este caso y no pude evitar recordar la impotencia que sentí al leerlo, por primera vez hace ya unos años. Y me parece que es importante. Es importante que no nos olvidemos de estos sucesos, y más cuando la justicia le falla de manera aberrante a las víctimas. Espero y hayan disfrutado de las historias. Perdón de antemano si esta última les dejó un mal sabor de boca. Hasta aquí el video de hoy. Los quiero mucho y, por favor, cuídense y cuiden a los que aman. Mi nombre es Nictoria, les mando un abrazo enorme y que la noche los bendiga. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria y que la noche los bendiga.